Oigan, oigan, par de idiotas. ¿Cómo se atreven a ignorarme? ¿Creen que estoy pintado? Así que debo deshacerme de ti, ¿no? Manigoldo de Cáncer, cuyo nombre verdadero es desconocido, fue uno de los caballeros de oro veteranos durante el siglo XVIII. Fue el único discípulo del gran maestro Sage durante su infancia, la cual estuvo marcada constantemente por la violencia y la muerte, lo que hizo que no tuviera aprecio por la vida ni por vivir. Sin embargo, a través de las enseñanzas de su maestro, Manigold experimentaría un cambio en su corazón. Y en los años que siguieron hasta el estallido de la Guerra Santa contra Hades, a pesar de que su carácter continuara siendo cínico y confiado, se convirtió en un elemento importante en la protección del santuario de Atenea, manteniendo su compromiso con la vida hasta el final. Su contrapartida en el universo Next Dimension es Contador de la Muerte. Su nombre es una unión de dos palabras: Manigoldo, canalla en italiano; gold, oro en inglés. Manigoldo posee un puñado de otros significados en italiano, tales como agresivo, rufián, sinvergüenza o poco confiable. Dicho nombre, como ocurre con la mayor parte de los caballeros de Cáncer, refleja su personalidad. La infancia de Manigoldo fue un producto de los tiempos en los que vivió, debido a su lucha precoz por sobrevivir utilizando la violencia en robos y presenciando la miseria que gobierna el mundo, además de haber sido el único sobreviviente de la masacre del poblado en el que vivía. Todo ello lo llevó a desarrollar una visión nihilista sobre la vida, creyendo que ésta en sí no tenía sentido y por lo tanto no debía ser cuidada frente a la desesperación de la inevitabilidad de la muerte. Por haber sobrevivido de esa forma, Manigold poseía una gran confianza y orgullo en sus capacidades. También hablaba demostrando una fascinación y, al mismo tiempo, una aversión por la muerte, como si hablara de ella personificada. No obstante, al convertirse en alumno de Sage, Manigoldo aprendería con su maestro que la vida en general no era basura y que en el universo entero todo estaba interconectado, así como también, al conocer el verdadero significado de la auténtica desesperación en el más allá, ello provocaría un cambio en su corazón. Conforme fue envejeciendo, Manigoldo se convirtió sin duda en el más descarado, arrogante, burlón, mal hablado, de boca extremadamente sucia, irrespetuoso, pero de cierta forma amigable, de todos los caballeros de oro de su generación. De hecho, como su propio nombre sugiere, es lo suficientemente canalla como para burlarse incluso de un dios como Thanatos, y declaró abiertamente su voluntad de matarlo debido a su indiferencia hacia los humanos. Gracias a estas características, Manigoldo es una persona bastante peculiar, por no decir extraña, dentro de toda la serie, y siendo así, debido a su desinterés en socializar o en preocuparse por problemas que no son suyos, es frecuentemente catalogado como alguien que siempre está motivado por sus propias razones y no por las de los demás. También es un adulto muy rebelde, al que no le gusta ser reprendido por sus errores o modales, y es un mujeriego juvenil, disfrutando siempre de estar acompañado por bellas jóvenes cuando está descansando o viajando, algo desaprobado por la mayoría de quienes lo conocen. Desconocido para la mayoría de las personas que lo ven solo como alguien frío, Manigoldo es casi siempre de buen humor, a menos que algo o alguien lo irrite, lo cual exhibe muy claramente a través de la única expresión que muestra su rostro. En realidad es una persona con un gran sentido del humor, que nunca se toma nada realmente en serio, y es frecuentemente visto sonriendo de manera maliciosa o riendo eufóricamente en situaciones estresantes, siendo el sarcasmo y la ironía sus mejores armas cuando se trata de hablar. Manigold también carga con algunos rasgos de sadismo, pero siempre inherentes a su personalidad cruel en el campo de batalla. En ese sentido, mientras lucha, Manigoldo es arrogante y orgulloso, disfrutando provocar a sus enemigos. En realidad, a pesar de lo que su mentalidad pueda indicar como un rebelde interesado solo en sí mismo, Manigoldo demuestra tener una empatía genuina hacia aquellos que lo rodean. Posee un gran sentido de la intuición, pudiendo prever cosas que van a suceder y, de ese modo, evitar problemas o peligros futuros. Sin embargo, al mismo tiempo, es imprudente e impulsivo la mayor parte del tiempo. Aunque cuando es necesario, Manigoldo también es conocido por ser cauteloso y serio cuando la situación lo exige. En general, muestra un cariño auténtico y muy grande por la justicia y la vida, así como un lado sensible al dolor de las personas, arriesgando su propia vida para salvarlas y estando dispuesto a sacrificarse en beneficio de los demás. En lo referente a sus relaciones, Manigoldo posee un buen vínculo con Xion de Aries, dado que ambos fueron alumnos de los gemelos Mubianos ancianos, habiéndole aconsejado incluso sobre cómo debería lidiar con la pérdida de sus compañeros en batalla. Con Albafica de Piscis, ambos mantenían una amistad estrecha al punto de que Manigold lo llamaba Alba-chan, presumiblemente debido a la relación con la muerte que cada uno posee. Por último, con su maestro Sage, sentía un gran respeto y confianza hacia él, aunque no le gustaba ser comparado con el gran maestro, afirmando que nunca sería tan serio como él. También tenía un gran aprecio por sus enseñanzas y por haber salvado su infancia de la soledad.
Prueba de que la relación entre ambos era muy fuerte es el momento en el que entrega su vida voluntariamente para destruir el cuerpo huésped de Thanatos en la hiperdimensión, para que Sage pudiera sellar el alma del dios. Manigoldo es un hombre alto, de constitución delgada y definida, de piel blanca, un poco más oscura en el anime, de ojos azules y cabello cian, cuyo peinado es erizado y ondulado hacia arriba, con patillas a la altura de las mejillas. En su rostro se formaron líneas que parten en direcciones opuestas debajo de sus ojos. Mientras porta su armadura de cáncer, viste unos pantalones azul cian. Cuando no utilizaba su armadura en misiones fuera del santuario, usaba un abrigo oscuro abierto con cuello alto, sobre una camisa clara con cuello, un pañuelo claro en el cuello, pantalones oscuros sujetos por un cinturón negro y botas oscuras. Durante la batalla contra Thanatos, Manigold perdió su pierna izquierda. Cuando era niño, al ser encontrado por Sage, Manigoldo tenía el cabello más corto y usaba un gran abrigo beige sobre una camisa blanca, mientras vestía pantalones con botas negras. Al dirigirse al santuario como un aspirante a caballero, además de que su altura y su cabello crecieron considerablemente, pasó a usar la vestimenta de recluta con equipo de entrenamiento, llevando vendas blancas enrolladas en los brazos. La vida pasada de Manigoldo antes de ser encontrado e instruido para convertirse en caballero es un completo misterio. Incluso el nombre por el cual es llamado no se cree que sea real. Lo poco que se sabe de él se limita únicamente a su nacionalidad. Pero el lugar exacto donde nació también es desconocido. Cuando el villorrio donde vivía fue masacrado por un grupo de espectros, él fue el único sobreviviente. El trauma lo llevó a creer que la vida, destinada inevitablemente a terminar en la muerte, era basura, sin valor alguno, incluida la suya propia. Así también se convirtió en ladrón, formando parte de un grupo famoso que atacaba a viajeros desprevenidos que se aventuraban por las ruinas desiertas durante la noche. Una noche, fue encontrado por Sage mientras se hallaba junto a las ruinas de su aldea, observando cómo los espíritus volaban a su alrededor. Sorprendiéndose al percibir que el anciano también podía ver las almas, lo confirmó cuando el mubiano le preguntó si solían pertenecer a sus parientes, quienes hasta hacía poco vivían en aquella villa. Entonces, después de advertirle a Sage que la muerte podía llegar en cualquier momento, y con la atención puesta en los diversos collares y adornos de materiales preciosos que él llevaba, el joven se presenta como Manigoldo y lo ataca con un cuchillo, creyendo haber encontrado una víctima fácil. Sin embargo, cuando la hoja rasgó el manto del hombre, percibió la armadura de cáncer oculta debajo. Sage lo inmovilizó con facilidad, sin hacerle daño. Al confirmar que pertenecía al grupo de ladrones mencionado por Sage, Manigoldo lo desafía a matarlo. En lugar de atacarlo, Sage se preguntó cuántas muertes habría presenciado para pensar de esa manera, y le contó que él también había perdido a varios compañeros, cuyas muertes podrían parecer basura dependiendo del punto de vista, pero que habían vivido la vida al máximo. El anciano afirmó entonces que la vida no era basura, ni siquiera la de Manigoldo. Al principio, el joven no lo creyó, y Sage explicó que todas las vidas, por más ínfimas que parezcan cuando se observan de forma aislada, en realidad forman parte de un mismo gran universo y tienen la posibilidad de brillar. Manigoldo, aunque tocado por esas palabras, insistió en decir que no lo comprendía. Sage respondió que, si quería entender, podía seguirlo y pasar a vivir en el santuario de Atenea. El joven Manigoldo duda por un momento, pero no logra dejar de considerar las palabras que acababa de escuchar. Finalmente, decide seguir al gran maestro, convirtiéndose en su discípulo en el santuario. Los años pasan y Manigoldo se revela como un verdadero prodigio y un aprendiz de caballero sumamente prometedor. Sin embargo, todavía manifiesta los efectos del trauma y de su vida pasada. Manigoldo tiene problemas para contenerse en el campo de batalla, especialmente para detenerse cuando el adversario ya no puede responder. Desprecia a todos aquellos que desean rendirse antes del final, y cree que lo único que esas personas podrían hacer en el horror de una guerra sería caer en la desesperación y morir. Sage, incómodo con el hecho de que su discípulo aún no haya aprendido el verdadero valor de la vida, decide revelarle qué es el auténtico desespero y lo convoca a una lección especial, enviando el alma del joven al más allá. Al recobrar la conciencia, Manigoldo se sobresalta por el ambiente del lugar y aún más al ver una fila de personas en estado decadente arrojándose a un inmenso agujero sobre una colina. En su horror por intentar comprender aquello, Sage aparece y le revela que el lugar donde se encontraban era el Yomotsu Hirasaka, además de explicarle que el destino de todos los que van allí es seguir hacia el mundo de los muertos, donde sufrirán por toda la eternidad debido a sus pecados. Indignado, Manigoldo se enfurece al saber que la muerte solo lo llevaría a sufrir en otro mundo, y al intentar impedir que una pequeña niña caiga en el agujero, esta contraataca de manera enloquecida, haciéndolo perder el equilibrio y caer también. Sin embargo, en el último momento, Sage logra agarrar su mano y le ordena soltar a la niña, ya que ella estaba muerta. El joven se niega a hacerlo, pero la niña consigue zafarse de él y cae en el agujero. Manigoldo entonces llora y grita de frustración al descubrir que, al final, todos caerán en la desesperación.
Al sacarlo del agujero y colocarlo en el suelo, Sage lo reprende y le recuerda el motivo por el cual lo había hecho su discípulo. Aún así, Manigoldo cuestiona cómo espera su maestro que viva después de haber presenciado todo aquello. Entonces queda atónito cuando su anciano maestro lo consuela y le pide que no olvide lo que vio, pues ese es el principal motivo por el cual los caballeros de Atenea luchan contra Hades, el dios que viola la vida de todos los que caen en sus dominios. Sage le pide finalmente a su alumno que sienta y continúe sintiendo la vida dentro de sí, pues de ese modo lograrían vencer incluso a la muerte. Vida como caballero de Cáncer. Eventualmente, Manigoldo sucedería a su maestro como caballero de Cáncer y pasaría a ser respetado en todo el santuario, ganando la fama de verdugo y guardián de los muertos. En algún momento de esta etapa conoció a Hakurei de Altar y su historia, así como también trató con Shion y supo de su talento para escuchar a las armaduras. Manigoldo también, al igual que Sísifo de Sagitario y Aspros de Géminis, fue indicado para ser el sucesor de Seiche como gran maestro. Sin embargo, al igual que el Sagitariano, rechazó el cargo. Manigoldo es enviado a desbaratar la organización Nero junto a Albafica de Piscis, la cual dominaba el submundo de la ciudad de Venecia al estar siendo controlada por los Caballeros Negros. Ya en la ciudad de la memoria, mientras caminaba solo en busca de una pista enviada por un informante, conoce a Yoka y es robado por él sin darse cuenta al inicio. Al percatarse de lo ocurrido, Manigoldo rastrea al muchacho hasta un cementerio. En un momento tenso, cuando el administrador Lumaka estaba a punto de matar al joven junto a otra niña, Manigoldo invoca el fuego del infierno y rodea toda el área. Surgiendo entre el agresor y la víctima, convoca las almas de las personas asesinadas por el administrador, las cuales comienzan a arrancar la propia alma del cuerpo del hombre. Después de que el alma de Lumaka es extraída y su cuerpo muere, Manigoldo manipula su espíritu y lo hace manifestarse como una aparición espiritual. Entonces se extraña de que Yoka sea capaz de ver el espíritu y le ordena que guarde silencio cuando empieza a interrogar al difunto administrador sobre dónde se encontraba el cuartel general de la organización. Sin embargo, se irrita al descubrir que su pista era falsa, ya que Lumaka no sabía nada al respecto. Al notar la curiosidad del muchacho por el estado del muerto, Manigoldo le explica la mecánica de cómo los espíritus reflejan el verdadero carácter de las personas. No obstante, cuando el débil administrador estaba a punto de revelar algo sobre el líder del grupo, termina siendo consumido por el fuego del infierno desde el exterior, dejando al canceriano sorprendido al descubrir que alguien dentro del Nero dominaba el Sekishiki. Al ver que no podría obtener nada más allí, Manigoldo recupera su dinero y toma uno adicional, decidiendo regresar a la ciudad, diciéndole luego a Yoka que no se entrometa en sus asuntos. Cuando estaba por marcharse, Albafica aparece y lo reprende por robar dinero que no era suyo. Sin embargo, Manigoldo se muestra indiferente ante el tema. Al comenzar a salir del cementerio, Yoka los interrumpe y pregunta si estaban allí para destruir al Nero con el fin de que los niños pudieran seguir un futuro honrado. No obstante, Manigoldo aclara que solo estaban allí porque el Nero era enemiga del santuario, y a continuación ambos caballeros se marchan a la velocidad de la luz. Ya en el edificio donde se encontraban alojados, tanto Manigoldo como Albafica reiteran la información que tenían y habían obtenido durante el último día. El canceriano revela entonces su felicidad por viajar, aunque se muestra molesto porque el pisciano no disfruta de ello debido a su problema con la sangre envenenada, manteniéndose siempre muy distante de él. Se sorprende cuando el caballero destruye la pared junto a la ventana en la que estaba apoyado, revelando el escondite de Yoka, quien los estaba escuchando. Ambos se sorprenden cuando el muchacho revela que logró seguirlos, gracias a su inconsciente habilidad para sentir el cosmo de las personas. A continuación, Manigoldo le explica el papel del cosmo y su utilización. Aún así, molesto porque el chico los hubiera seguido, vuelve a cuestionarlo sobre sus verdaderos motivos para estar allí, negándose inicialmente cuando Yoka les pide que lo lleven con ellos al corazón del Nero. Sin embargo, tras ser reprendido por Albafica, quien afirma que el muchacho puede ser útil debido a que conoce toda la ciudad y que su deseo de ayudar es genuino, Manigoldo cede y acepta que Yoka los guíe hacia uno de los posibles escondites de la organización. Yoka conduce entonces a Manigoldo y Albafica hasta una iglesia que sería uno de los refugios del Nero. Al darse cuenta de que realmente nadie sospecharía de ese lugar, Manigoldo elogia la genialidad de la idea, al mismo tiempo que Albafica percibe que nadie dentro del recinto aparentaba ocultar su cosmo. De este modo, ambos deciden vestir sus respectivas armaduras y adentrarse en el lugar. Manigoldo advierte al muchacho que no se quede atrás y que no sucumba al miedo. Al llegar a la puerta, al oír un grito de agonía proveniente del interior de la iglesia, Manigoldo se entusiasma y derriba la entrada, descubriendo junto a los demás que todos los fieles del lugar habían sido asesinados por un clérigo llamado Allegre, quien los confronta. Tras escuchar su discurso distorsionado de la fe para alcanzar la apoteosis, el canceriano invoca las almas de los muertos por el hombre para consumir su cuerpo. Sin embargo, Allegre repele el ataque y se revela como el caballero de la ballena negra. El contraataque de Allegre es devastador y Manigoldo termina aplastado contra el suelo. El caballero negro se vuelve entonces hacia Yoka.
Pero antes de que pueda hacer algo, es sorprendido por el canceriano que, utilizando su técnica física de la constelación de Cáncer, lo derrota con facilidad. Cuando Alegre estaba a punto de dar pistas sobre el origen de Joka, surge otro caballero negro, Ruse de Cuervo Negro, y lo mata. Tras ser interceptado por Albafica y declarar su deseo de matarlo por narcisismo, el pisciano decide enfrentarlo solo y dispensa la ayuda de Manigoldo, quien observa el combate junto a Joka. A medida que la batalla avanza y Albafica se encuentra en desventaja debido a los poderes defensivos de Ruse, todos son repentinamente arrastrados al Yomotsu Hirasaka, sorprendiendo a Manigoldo por la capacidad del adversario de provocar aquello. No obstante, cuando Ruse revela que es su líder quien posee ese tipo de poder, el canceriano vuelve a admirarse por la fuerza del enemigo oculto. Creyéndose en ventaja frente al pisciano, Ruse ataca físicamente a Albafica, pero es derrotado con facilidad por este en el combate cuerpo a cuerpo. Aprovechando la situación, Manigoldo convoca sus cuerpos a ese plano, ya que sería peligroso dejar cuerpos y almas separados. Y cuando estaban a punto de comenzar a interrogar al Caballero Negro, este termina siendo consumido por el fuego del infierno, que surge repentinamente y llega incluso a causar heridas en los cuerpos de ellos. Para evitar ser consumidos por las llamas, Manigoldo decide seguir el rastro cósmico dejado por el usuario de las llamas a través del Sekishiki, y de este modo logra teletransportarlos a todos a la Fortaleza de las Almas, la morada del líder de los Caballeros Negros, Abido. Allí sorprende al Caballero Negro en su mesa, destruyéndola con su caída, y se burla de su supuesta astucia por haber logrado seguirlo. Sin embargo, para su sorpresa, Abido revela que deseaba que el Caballero de Oro llegara hasta allí para enfrentarlo, además de haber separado a sus amigos durante el teletransporte, y lo reprende por su falta de tacto a pesar de ser discípulo de Sage. Con el paso del tiempo, Abido le informa que sus compañeros se dirigen hacia ellos, lo que anima a Manigoldo y lo impulsa a querer luchar de inmediato contra el Caballero Negro. No obstante, este lo reprende nuevamente con calma y revela que la estructura de su morada está compuesta exclusivamente por las almas de las personas que él y sus secuaces asesinaron, dejando a Manigoldo horrorizado ante el hecho de estar dentro de las entrañas de un fantasma gigante. Aún así, el canceriano se burla de su adversario por su avaricia y falta de respeto. Sin embargo, Abido replica diciendo que esa actitud es la esperada del discípulo de un gran maestro sin ambición, lo que enfurece a Manigoldo, quien lo ataca directamente. Para su sorpresa, cuando estaba a punto de tocar a Abido, este utiliza su cigarrillo hecho de almas para activar sus llamas demoníacas, quemando el cuerpo de Manigoldo. Pensando entonces que podría usar las llamas a su favor, el canceriano intenta contraatacar, pero se da cuenta de que todo aquel lugar era movido por la ambición del Caballero Negro, y de este modo termina siendo engullido por el fuego del infierno. Dado por vencido por Abido, Manigoldo logra ponerse nuevamente de pie y desafía una vez más al caballero a luchar para probar su poder. Al ver que no podía atacarlo directamente, Manigoldo intenta liberar todas las almas de aquella mansión, pero resulta incapaz de hacerlo, ya que Abido era un maestro absoluto de sus dominios, y por lo tanto, todo estaba ligado a su cosmo. Entonces decide tomar al Caballero de Cáncer con mayor seriedad y convoca su armadura, revelando que se trataba de la armadura del Altar Negro, sorprendiendo a Manigoldo al descubrir que su adversario no era otro que el antiguo alumno de Hakurei, además de revelar la futilidad de los esfuerzos de su maestro por querer convertirlo en su sucesor y cómo renegó de sus enseñanzas para servir únicamente a sí mismo. Acto seguido, ataca a Manigoldo con otra explosión del fuego del infierno, dejándolo inmovilizado en el suelo, y revela su intención de matarlo para enviar sus restos a Sage y Hakurei. Sin embargo, Manigoldo comienza a reír ante la expectativa de aquello, pues también significaría el fin de Abido, y lo reprende por no haber aprendido nada durante su época como aspirante. Esto provoca que el Caballero Negro lo ataque nuevamente, pero esta vez el canceriano consigue bloquearlo mientras intenta liberar las almas de la mansión, afirmando que mientras la vida conserve su brillo, Abido nunca podrá hacer lo que quiera con las almas de aquellos a quienes arrebató o arruinó la existencia. De este modo, Manigoldo logra enviar todas las almas del lugar, incluida la del Altar Negro, al Yomotsu. Tras vencer el combate, la mansión comienza a derrumbarse y a desaparecer, haciendo que Manigoldo, exhausto, comente al observar el cuerpo de Abido que el mundo jamás cumplirá el deseo egoísta de cada individuo, y en señal de respeto, lo llama a Senpai. Sabiendo que el alma de Abido aún vagaba en el otro mundo, Manigoldo se reúne con Joka, descubriendo que en realidad es una chica que era perseguida por ser descendiente del pueblo de la isla de la Reina de la Muerte, y parte con ella hacia el Yomotsu, donde se enfrentan al caballero derrotado, explicando que este ya no podría regresar a su cuerpo, y que, a pesar de encontrarse casi en la misma situación, debido a que la batalla que sobrevivió también dañó su alma, Manigoldo afirma que Abido no podía vencer, ya que las almas que utilizó en su mansión para alimentar sus técnicas aún se encontraban allí en busca de venganza, y solo descansarían en paz si lo arrojaban al infierno.
Para su sorpresa, Abido se muestra indiferente y vuelve a utilizar sus llamas demoníacas para destruir a todos los espíritus. Furioso, Manigoldo se lanza a matarlo por su crueldad y perversión, pero queda atónito cuando Abido se arroja súbitamente al agujero del Yomotsu, afirmando que se divertiría en el infierno y desapareciendo entre carcajadas en la profunda oscuridad del abismo. Observando la escena y notando que Joka no comprendía por qué Abido murió riendo, Manigoldo comenta, mientras posa su mano sobre la cabeza de ella, acerca del carácter corrompido del Caballero Negro, aunque afirma que no lo odiaba. Se alegra entonces al escuchar que la joven lo comprende, pues sabe que, a pesar de sus elecciones, ambos guerreros solo siguieron sus propias convicciones. De regreso a la ciudad, Manigoldo lamenta no poder divertirse más en Venecia y le pide a Albafika que deje de importunarlo con el detalle de que aún portaban la máscara de la isla de la Reina de la Muerte. De pronto, es derribado por Joka y su grupo, quienes una vez más le roban el dinero. Sin embargo, se sorprende cuando ella les agradece por todo lo que hicieron y se compromete a permanecer junto a la máscara y a reencontrarse con ellos algún día. Manigoldo acepta solemnemente el deseo de la joven y se muestra avergonzado cuando ella dice que, si se volvía bonita el día en que llevaran la máscara a la isla, iría con él hasta allí. Posteriormente, Manigoldo y Albafika emprenden el viaje de regreso al santuario. Enviado por Sage a Yamiel para informar a Hakurei sobre los acontecimientos de Venecia, al llegar a la región cercana al continente de Mu, Manigoldo decide descansar allí. Sin embargo, durante la noche, Shion, absorto en sus propios pensamientos, lo despierta al destruir varios pilares de roca. Manigoldo decide entonces rebelarse ante el joven y se burla de él por parecerse cada vez más a su maestro debido a su mal humor. No obstante, cuando Shion lo compara con Sage, Manigoldo rechaza de inmediato el comentario y afirma que jamás sería tan serio como el gran maestro. Acto seguido le informa al joven mubiano que sabe el motivo de su frustración y que estaba allí para resolverla. Pero se sorprende cuando, al tocar a Shion, este menciona a Abido, dejándolo desconcertado por lo afilada que estaba su habilidad para escuchar las armaduras, y lo reprende por no controlar dicha capacidad tal como se le había indicado. Ambos se dirigen entonces hacia la torre de Hakurei. A la mañana siguiente, tras relatarle a Hakurei todo lo ocurrido respecto al fin del anero, Manigoldo le transmite las órdenes de Sage de que Shion sea investido como el nuevo caballero de Aries, dado que la guerra santa contra Hades se aproximaba y los espectros estaban despertando. Sin embargo, queda sorprendido cuando Hakurei se niega a nombrar a su alumno y se muestra inquieto ante el temor de la ira de Sage al comunicarle la negativa. Manigoldo observa entonces atentamente cuando Shion, indignado por la falta de confianza de su maestro, lo enfrenta y descubre el peligro que el anciano mubiano intentaba evitar, ya que la capacidad de Shion para escuchar las armaduras podía destruir su espíritu y su mente. Manigoldo presencia el enfrentamiento entre los mubianos, reprende a Hakurei por su falta de madurez. Se sorprende por la hazaña de Shion al aprender técnicas con solo observarlas e interrumpe el combate cuando Hakurei está a punto de arrojar el alma de su alumno al agujero del Yomotsu. Enfadado por la forma de actuar de Hakurei, Manigoldo lo confronta y se muestra alterado al saber que todo aquello no era más que una prueba para medir hasta dónde llegaría la voluntad de Shion. Entonces reafirma su compromiso de llevar al joven hasta el lugar donde se encontraba la armadura de Aries y vuelve a reprender a Hakurei por su falta de tacto. Tras un tiempo cargando a Shion en la espalda, este despierta y Manigoldo le revela que se dirigían hacia la búsqueda. A medida que avanzaban siguiendo indicios de la aldea donde la armadura de Aries había sido sepultada, Manigoldo se mostró extremadamente estresado y malhumorado debido al vasto desierto que se extendía frente a ellos, sin revelar señal alguna que indicara el camino. Más tarde, al llegar a las ruinas del continente de Mu y siguiendo las orientaciones de su maestro y el llamado, Shion logra encontrar el punto donde la voz era más fuerte. Sin embargo, al encontrarse con una distorsión en el paisaje, esta los absorbe, llevándolos a un villorrio aparentemente desierto. Sin comprender cómo habían llegado allí, el Gold se alegra al darse cuenta de que habían encontrado el lugar correcto y advierte a Shion que permanezca alerta, pues percibe un peligro en el sitio. De repente son atacados abruptamente por dos hombres montados en yaks que lanzan una enorme roca, la cual ambos esquivan con facilidad. Acto seguido, los atacantes preguntan qué buscaban, y aún después de que Shion y Manigoldo explican que venían del santuario y que deseaban la armadura de Aries para la próxima guerra, continúan siendo atacados, ya que no creen en sus palabras. Conforme el combate se traslada a las ruinas del poblado, Manigoldo derrota a su agresor al enviar su alma al Yomotsu, pero se sorprende cuando el cuerpo del enemigo se convierte en polvo. Al dirigirse entonces hacia Shion, lo salva de ser atacado por el otro agresor en la entrada al desterrar su alma, y le explica al joven el motivo por el cual el cuerpo se descompuso tan rápidamente.
Shion observa que, dada la descripción que Manigoldo hizo del lugar y el flujo del tiempo distinto que existía allí, ambos estaban destinados a quedar atrapados en aquellas ruinas para siempre. De pronto, son sorprendidos por un joven llamado Yuugo, quien se muestra feliz de que alguien que seguía el estilo de Sage hubiera llegado hasta allí, así como el muchacho predestinado, y se disculpa por las acciones de los atacantes. Luego, les informa que sería su guía hasta la armadura, ya que los conocía a través del espíritu y la voluntad de Avenir de Aries. Shion y Manigoldo son llevados entonces a la tumba de Avenir, donde ambos quedan sorprendidos al percibir que el poder del sello que envuelve la armadura es comparable al de un dios. Tras escuchar a Yuugo relatar cómo intentaron inútilmente romper el sello y pedirles que lo destruyan, Manigoldo afirma que aquello sería imposible. Sin embargo, Shion sostiene que no pueden dejarse abatir por esa situación, lo que lleva a Yuugo a explicarles que tanto el poblado como la armadura quedaron atrapados en esa prisión temporal por obra de alguien llamado Kairos, quien se encontraba en conflicto con Cronos, siendo este último quien creó el sello que protege la armadura desde aquella época. Manigoldo señala entonces que, al haber intervenido dos de los grandes dioses del tiempo, resulta absurdo que un niño crea que ellos podrían romper dicho lacre. Aún así, tras escuchar a Yuugo expresar su firme creencia de que el hecho de que ellos estén allí tiene un significado mayor, Shion se compromete a destruir el sello si le es posible. Acto seguido, utiliza su técnica túnica de cristal, y antes de intentar alcanzar la armadura, es advertido por Yuugo sobre el destino final que le aguardaría dentro del vórtice temporal en caso de fallar. Al mismo tiempo, Manigoldo le lanza una advertencia sarcástica, diciéndole que regrese con vida o de lo contrario tanto Sage como Hakurei lo matarían. Solo entonces, el joven mubiano se adentra en el sello. Una vez dentro del vórtice y tras percibir sus efectos, surge abruptamente la sombra del dios Kairos, quien lo había estado esperando con ansias, ya que de ese modo podría destruir la armadura de Aries y evitar el futuro que ésta representaba, provocando que Shion envejezca rápidamente. Al comprender que debía actuar sin perder tiempo, Manigoldo libera el alma de Shion de su cuerpo, permitiéndole así tocar la caja de la armadura de Aries e ingresar en su interior. Sabiendo que el mubiano estaría a salvo allí, Manigoldo se entusiasma ante la posibilidad de enfrentarse a un gran dios del tiempo, dando inicio al combate entre ambos. A medida que la batalla se prolonga, Manigoldo tiene dificultades para esquivar los ataques de Kairos y no logra afectarlo con sus técnicas, pese a tratarse solo de una proyección astral. Tras resultar herido por una enorme explosión cósmica emanada del dios, ruega para que Shion regrese con la armadura y pueda auxiliarlos. Posteriormente, cuando la sombra de Kairos deja de moverse y comienza a implosionar, revelando polvo de estrellas, Manigoldo supone que Shion ha logrado derrotarlo. Entonces, devuelve su alma a su cuerpo desde el interior de la caja de la armadura de Aries, mostrándose satisfecho al comprobar que el joven había conseguido convertirse en un caballero de oro. No obstante, en su último acto, la sombra de Kairos intenta arrastrarlos a todos hacia la muerte al generar una inmensa explosión. Shion logra detenerla levantando su muralla de cristal, declarando que el dios del tiempo jamás volvería a tocarlos. Como resultado de la explosión, tanto el sello temporal como el poblado son destruidos, haciendo que el tiempo vuelva a fluir en aquel lugar. Ambos se sorprenden cuando Yuugo comienza a envejecer rápidamente, mientras Manigoldo observa con atención cómo el niño se despide de Shion, pidiéndole que no llore, pues aún tendría que enfrentar situaciones similares muchas veces más, y expresando su fe en que la armadura de Aries lo ayudaría a seguir adelante. Afligido, Shion finalmente comprende la diferencia entre conocer los recuerdos de quienes usaron una armadura y conocerlos realmente. Manigoldo lo reprende de inmediato, diciéndole que no debe abatirse con tanta facilidad ante esa escena. Con indiferencia, Shion le pregunta al canceriano si algún día sería posible acostumbrarse a ello, a lo que Manigoldo responde que no sabría decirlo, ya que para cada persona la respuesta es distinta, ordenándole enseguida que se calle por preguntarle su opinión. Tras insistir en que deben regresar al santuario, pues debía informar a Sage que no logró derrotar por completo a la sombra de un dios, Manigoldo emprende el camino y Shion lo sigue, reflexionando que ese sentimiento provocado por la pérdida de amigos es lo que realmente define una guerra santa. Al abandonar las ruinas de Mu, ambos las observan una última vez. Con la Guerra Santa a punto de comenzar, Manigoldo y los demás Caballeros de Oro son convocados por el Gran Maestro a su sala para anunciar a su sucesor. Durante el intento de golpe de Aspros de Géminis para arrebatarle el puesto a Sage, el geminiano menciona a Manigoldo como uno de los riesgos que tendría que enfrentar en batalla, habiéndose preparado para ese eventual enfrentamiento. Cuando Alone llega al santuario destruyendo parte del lugar, Manigoldo observa la escena con sorpresa desde la casa de Cáncer, deduciendo que el propio Hades había acudido personalmente al santuario. Tras la muerte de Asgard de Tauro, Tenma de Pegaso decide abandonar el santuario de Atena, creyendo que su presencia atrae a los enemigos y que más personas morirían por su culpa. Manigoldo lo intercepta y le informa que la pena por desertar en medio de una guerra santa es la muerte. No obstante, considera que Tenma es más valioso con vida,
pues podría ser utilizado contra Hades debido a los recuerdos que Alone aún conserva de él. Siguiendo las órdenes de Sage, Manigoldo encarcela al joven Pegaso, aunque este termina escapando junto a Yuzuriha de Grulla y Yato de Unicornio. Al reunirse nuevamente con Sage, este ordena a Manigoldo que vaya tras Tenma para garantizar su seguridad, algo que no le agrada en un inicio, y utilizarlo como cebo para atraer a los dioses gemelos. Sin embargo, ambos son interrumpidos por la llegada de Doko de Libra, quien, al conocer la situación, se niega rotundamente a permitir que su alumno sea sacrificado por los planes de Sage. Al intentar ir tras Tenma, Manigoldo y Sage se ven obligados a detenerlo, lo que da lugar a una breve batalla entre el canceriano y el libriano, culminando con la derrota de Doko, quien queda inconsciente. Tras escuchar las disculpas de Sage y su promesa de seguirlo una vez que encontrara a Thanatos y Hypnos, Manigoldo abandona el santuario, firmando el compromiso de no permitir que Tenma muera. Cumpliendo la orden de Sage de seguir y proteger a los jóvenes que huyeron hacia uno de los territorios de Hades, Manigoldo llega a un bosque repleto de ilusiones y zombies creados por el espectro Verónica de Nasu. Al percibir el ambiente siniestro del lugar, detecta la presencia del enemigo y se dirige hacia él, llegando justo a tiempo para salvar a Tenma y a sus compañeros del ataque de Verónica con sus moscas. Aprovechando la ocasión, se burla de la apariencia femenina del espectro, afirmando que sigue prefiriendo a las mujeres de verdad, y acto seguido utiliza su técnica física para partirlo en dos. Sin embargo, dentro del bosque, Verónica es inmortal gracias a la bendición cósmica de Thanatos que pesa sobre él. Consciente de ello, Verónica destruye su propio cuerpo y revela sus apuris, para luego deshacer la floresta y convertirla en una especie de costra marchita, desatando a continuación su ataque mortal contra Yato. Al presenciar la escena, Manigoldo envía tanto el cuerpo como el alma de Verónica al Sekishiki. Allí, el caballero de cáncer le declara al espectro que ese lugar es su parque de diversiones, y evocando su fuego del infierno, lo arroja directamente sobre el alma del sirviente de Hades, incinerándola por completo y destruyéndola de una vez por todas. Cuando estaba a punto de abandonar el lugar, el espectro, en sus últimos instantes, es poseído por el poder del dios de la muerte, quien intenta llevarse al canceriano junto a su sirviente mediante una inmensa explosión. A pesar de la devastadora detonación, Manigoldo sobrevive ileso y, utilizando el Yomotsu como vía de acceso, invade el castillo de los dioses gemelos, donde estos se encontraban jugando ajedrez. Interrumpiéndolos de forma abrupta, intenta golpear directamente el rostro de Thanatos, aunque su ataque es bloqueado por una pieza del tablero, un simple peón. Al ver a Hypnos retirarse del lugar, Manigoldo provoca abiertamente al dios de la muerte, siendo lanzado con facilidad contra un pilar. Lejos de intimidarlo, el golpe solo alimenta su valentía, aunque al intentar atacar nuevamente es repelido de la misma forma, y termina estrellándose violentamente dentro del jardín del castillo, quedando sorprendido por el abrumador poder de su adversario. Al ser ridiculizado por Thanatos por su inferioridad, Manigoldo responde con otra provocación, lo que provoca que sea transportado a un gigantesco tablero de ajedrez, donde debe enfrentarse a piezas colosales invocadas por el dios. Para sorpresa de Thanatos, Manigoldo destruye todas las materializaciones con su fuego del infierno, advirtiéndole que no lo subestime, pues incluso podría quemar el alma de un dios. Tal osadía lleva a Thanatos a revelar su verdadera forma y a conjurar la hiperdimensión con el objetivo de desintegrar a Manigoldo. No obstante, para su total sorpresa, Sage aparece para auxiliarlo y, utilizando los talismanes de Athena, sella la brecha dimensional invocada, explicando además su papel a lo largo de la historia y su determinación de enfrentarse al dios de la muerte. Colocándose al lado de su maestro, Manigoldo intenta tranquilizarlo respecto a su estado, y se muestra indiferente cuando Sage le informa que su poder no estaba siendo reducido, ya que la barrera de Hades no se extendía a los dominios de los dioses gemelos, razón por la cual debían extremar precauciones frente a Thanatos. El dios afirma entonces que la llegada del gran maestro no cambiaría en nada el resultado del combate, y convoca a las almas del Tártaro para devorar la vida de los caballeros dentro del infierno primordial. Sin embargo, alertado por Sage, Manigoldo utiliza esta maniobra a su favor y provoca que todas las almas exploten con su fuego del infierno, anulándolas por completo. Impactado por la capacidad de su maestro para anticipar cada movimiento, Manigoldo adopta nuevamente una posición de combate a su lado. Irritado por haber tenido su cuerpo herido, Thanatos libera una cantidad aún mayor de su poder, lo que lleva a Manigoldo a provocarlo por verse obligado a tomarlos en serio. Su sorpresa es mayúscula cuando el dios afirma que ni siquiera los reconoce como seres vivos, sino como simple basura. Acto seguido, Thanatos lanza una gigantesca esfera de energía cósmica contra ambos guerreros. Manigoldo intenta proteger a Sage sosteniendo la masa de energía, pero varias partes de su armadura se quiebran y termina siendo arrojado violentamente hacia atrás por la onda expansiva. Mientras es lanzado por los aires, reflexiona sobre las palabras del dios y recuerda que él mismo compartía esa visión cuando era niño, antes de haber sido encontrado y guiado por Sage.
Manigoldo se sorprende entonces cuando su maestro, utilizando los talismanes, evita que sea despedazado y lo reprende por seguir siendo tan imprudente como en su juventud, haciéndolo darse cuenta de que no tenía derecho a burlarse de Tenma. Recuperando el aliento, vuelve a provocar al dios, asegurándole que aún no moriría. Sin embargo, para su horror, Thanatos, tras elogiar la resistencia mitológica de su armadura de oro, ataca su cuerpo desde el interior, perforándolo en múltiples puntos, dejándolo inconsciente y al borde de la muerte. Cuando todo parece indicar que tanto él como Sage serían pulverizados, el gran maestro vuelve a invocar los talismanes de Athena y logra neutralizar el poder del dios de la muerte, evitando que Manigoldo muera. No obstante, Thanatos destruye rápidamente los talismanes, y cuando está a punto de matar a Sage con su esfera de energía, Manigoldo aprovecha un instante de descuido y lo golpea directamente en el rostro con un puñetazo, advirtiéndole que no permitiría que matara a su maestro. Presumiendo de haber logrado herirlo, cae nuevamente al suelo, provocando que el dios entre en un estado de furia absoluta y conjure la hiperdimensión con una potencia aún mayor. Ante ello, Manigoldo pregunta con sarcasmo a Sage si estaban perdidos frente a semejante poder, a lo que el gran maestro responde que aún existía una posibilidad de victoria. Encolerizado por la resistencia de ambos, Thanatos comienza a atacarlos con violentas ondas de energía dirigidas al altar donde se encontraban, intentando hacerlos caer en la hiperdimensión. Durante uno de estos ataques, la pierna izquierda de Manigoldo es arrancada. Al ver a Sage intentar extraer el alma del dios de su huésped para sellarla y ser repelido, el canceriano utiliza sus ondas del infierno para impedir que Thanatos ataque a su maestro. En ese momento confiesa que, aunque en su juventud admiraba la muerte, ahora comprendía que en realidad la odiaba y se embriaga con la expectativa de poder acabar con Thanatos y su ego arrogante. Agradecido con el destino por haber seguido a Sage cuando era niño, ambos unen sus técnicas y logran extraer completamente el alma del dios de su huésped. Sin embargo, al darse cuenta de que Thanatos aún podía atacarlos en forma astral y regresar cuantas veces quisiera a cualquier cuerpo exorcizado, Manigoldo decide sacrificar su vida, lanzándose y arrastrando al huésped hacia la hiperdimensión para destruirlo. Antes de morir, se burla por última vez del dios de la muerte, afirmando que a partir de ese momento él también sería basura, y como último deseo pide que su armadura acompañe a su antiguo propietario. Tras sellar a Thanatos en la caja de Athena, el espíritu agotado de Manigoldo regresa a la casa de Cáncer, donde es recibido por Shion. De manera casual, le pregunta si se dirigía a la sala del gran maestro, y al notar que el ariano buscaba respuestas sobre su presencia allí, le entrega el yelmo de Sage para que se lo lleve a Hakurei, desapareciendo acto seguido y dejando únicamente la armadura de Cáncer. En el anime, el espíritu de Manigoldo visita el subconsciente de Tenma y le informa que ya no podrá protegerlo, confirmando así su destino final. Al verlo llorar, se burla una vez más de él por comportarse como un niño y se despide, desapareciendo definitivamente. En la batalla final contra Hades, Shion, junto a Doko, convoca todas las armaduras de oro para reproducir la luz del sol a una escala suficiente como para disipar las tinieblas y obligar al emperador del infierno a retroceder. Sin embargo, la energía reunida aún no era la ideal. Es entonces cuando reciben el apoyo de las almas de Manigoldo y de los demás caballeros de oro caídos, quienes atacan a Hades al mismo tiempo, aprovechando que se había manifestado completamente. Con ello, la balanza se inclina a favor de los caballeros, logrando exorcizar al dios del inframundo y separar su alma del cuerpo de Alone. Invasión de Kairos. Durante la batalla de Shion contra el poder de Yogma o Kairos, los espíritus de Manigoldo y de los demás caballeros de oro fallecidos reaparecen en una visión para apoyar al ariano en su lucha contra la amenaza del dios del tiempo desterrado. Siglo XX. Nueva guerra santa contra Hades. Cuando Shion es traído de vuelta a la vida por Hades en el Cosito, el espíritu de Manigoldo se encuentra entre las almas de varios caballeros que apoyan la decisión del gran maestro de hacerse pasar por renegado en favor de un bien mayor. Gracias al sacrificio de Manigoldo, Sage logra sellar el alma de Thanatos dentro de la caja de Atenea, aunque al costo de su propia vida, enviándola posteriormente junto a Atenea en el santuario. La muerte de Manigoldo dejó una profunda marca moral en Tenma, quien pasó a no retroceder jamás ante el peligro en combate, sin importar cuán desfavorables fueran sus probabilidades, con el objetivo de proteger la vida de los demás. Posteriormente, Tenma adoptaría la misma determinación del canceriano al final de la Guerra Santa, sacrificándose junto a Sasha Athena para derrotar a Alone Hades. Como caballero de oro y único discípulo del gran maestro Sage, Manigoldo fue uno de los más poderosos caballeros de Atenea de su era, así como uno de los dorados más fuertes de su generación.
Incluso siendo un niño, fue considerado un prodigio por su maestro, ya que superaba a todos sus iguales, y su extraordinaria aptitud le valió el mérito de heredar la armadura de Cáncer. Al alcanzar la adultez, su poder creció hasta el punto de lograr derrotar a Avido del Altar Negro, pese a la desventaja de combatir dentro del territorio de su enemigo, y poco después fue capaz de sostener un combate en solitario contra la sombra del gran dios del tiempo Kairos, aunque más tarde admitiría que no habría podido vencerlo. Posteriormente, la fama de su poder le otorgó suficiente reconocimiento como para que Aspros de Géminis lo considerara una amenaza para sus planes de usurpar el cargo de Gran Maestro, aun cuando el geminiano era considerado en ese momento el caballero más poderoso del santuario. No obstante, Aspros sospechaba que el poder de Manigoldo era probablemente comparable al suyo. Dicha expectativa se confirmó durante la Guerra Santa, cuando Manigoldo derrotó sin dificultad a Doko de Libra y posteriormente al espectro Verónica de Nazú, pese a su inmortalidad física. Además, en su breve combate en solitario contra el dios Thanatos, obligó al dios de la muerte a revelar su verdadera forma para poder someterlo. Al librar todo su poder en conjunto con su maestro, ambos lograron sellar al dios de la muerte, aunque al costo de sus propias vidas. Utilización del cosmo. Como caballero de Atenea, Manigoldo utiliza el cosmo como su principal fuente de energía, y por ser un caballero de oro, posee un control mucho más refinado que el resto. En su caso específico, la emanación de su cosmo emitía un brillo similar al que producía al utilizar el fuego del infierno, y fue uno de los pocos caballeros de su era capaces de herir a un dios. También poseía un conocimiento profundo sobre el cosmo y los alcances que éste podía permitir. Dominio del séptimo sentido. Como caballero de oro, Manigoldo posee el dominio completo del cosmo, lo que le otorga fuerza sobrehumana y habilidades muy superiores a las de los caballeros de plata, además de permitirle moverse a la velocidad de la luz. Aptitud física. Manigoldo posee una enorme fuerza física, siendo capaz de partir a una persona en dos únicamente con sus piernas. También demuestra una resistencia excepcional en combate, ya que fue atacado múltiples veces por Thanatos, el dios de la muerte, y aún así logró resistir sus técnicas sufriendo únicamente agotamiento momentáneo. Poseía además una extraordinaria fuerza de voluntad física y mental, así como una altísima tolerancia al dolor, siendo capaz de continuar luchando incluso después de tener su cuerpo perforado en múltiples puntos e incluso tras perder una de sus piernas. Como todos los caballeros de Cáncer, Manigoldo es capaz de viajar libremente a la colina del Yomotsu en el mundo de los muertos y regresar de ella sin sufrir daños. Al igual que su maestro, también podía invocar y controlar los espíritus de los fallecidos, utilizándolos para extraer el alma de una persona viva. Asimismo, era capaz de abrir caminos a través de las dimensiones mientras se encontraba en el Yomotsu. En general, su dominio sobre la transmigración entre la vida y la muerte era lo suficientemente poderoso como para desterrar espectros al Yomotsu, pese a su naturaleza, e incluso enfrentarse directamente a Thanatos, un maestro absoluto en ese campo de combate. Al unir su poder con el de Sage, ambos lograron destruir al huésped del dios de la muerte. Manigoldo también dominaba la creación y el control del fuego del infierno, una clase de llama que se alimenta de almas y energía espiritual para mantenerse encendida, pudiendo generar incendios y explosiones devastadoras capaces de dañar incluso a un dios, aunque fuera de manera superficial. Curiosidades. Manigoldo es uno de los 4 caballeros de oro conocidos cuyo nombre real sigue siendo un misterio. Los otros son su sucesor, su contrapartida y Paradox de Géminis. Manigoldo comparte varias similitudes con otros caballeros de Cáncer. Es el segundo cuyo nombre real es desconocido. Es el segundo en haber sido discípulo directo de un gran maestro. Es uno de los 3 cuyo pasado turbulento, cruel y marcado por la muerte provocó que perdiera rápidamente la inocencia de su infancia, junto a su maestro y su contrapartida. Son los únicos caballeros de Cáncer que no se comprometieron a actuar con crueldad ni a cometer actos deshonrosos como asesinar inocentes, a diferencia de otros que fueron considerados los más crueles de sus respectivas generaciones. Como señalaron Sasha y el propio maestro Sage, la historia de Manigoldo guarda grandes similitudes con la de Tenma de Pegaso. Ambos crecieron huérfanos, fueron víctimas de la violencia de los espectros y terminaron enfocando su determinación en ayudar a los demás como caballeros de Atenea. No obstante, el camino que Manigoldo tomó inicialmente fue muy diferente al recorrido por Tenma. Técnicas especiales. Akubens. Akubensu. Nombre de la estrella principal de la constelación de Cáncer, que representa la pinza del cangrejo. Consiste en un ataque físico en el que Manigoldo concentra su cosmo en las piernas de la armadura de oro de Cáncer, y luego aprisiona al enemigo entre ellas con una fuerza suficiente para partirlo en 2, tal como lo haría la pinza de un cangrejo. Ondas del infierno. Sekishiki Mei Kai Ha.
Manigoldo concentra su cosmo en la punta de su dedo y dispara un aura blanca que envuelve al enemigo, arrastrándolo hacia la entrada del mundo de los muertos. Esta técnica puede separar el alma del cuerpo del adversario y enviarla a la colina del Yomotsu Hirasaga, o bien enviar tanto el cuerpo como el alma juntos. El impacto del ataque puede ser lo suficientemente poderoso como para dañar el alma del enemigo al ser enviada al Yomotsu. Llamas demoníacas. Sekishiki Kisoen. Manigoldo incinera las almas que lo rodean mediante el uso del fuego del infierno, utilizándolas como combustible para alimentar las llamas que atacan directamente el alma del adversario. Hecatombe de los espíritus. Sekishiki Konsoha. Manigoldo acumula las almas errantes de los alrededores en la palma de su mano y las utiliza como pólvora espiritual para producir un poderoso haz de energía que detona en una explosión gigantesca y devastadora. La magnitud de la explosión es proporcional a la fuerza de las almas utilizadas. Cuantas más almas haya en el lugar, mayor será el daño causado. La versión de Manigoldo que empleó los espíritus del Tártaro fue lo suficientemente poderosa como para llegar a arañar el rostro de Thanatos, y este fue la trayectoria de Manigoldo de Cáncer. Si te gustó, deja tu like si quieres que haga de los demás dorados de The Lost Canvas. Suscríbete al canal. Hasta la próxima, hermanos.